Hola, estamos aquí siendo 14 de septiembre a las 4 de la tarde con un invitado muy especial, es politólogo y psicólogo Luis Miguel. Hola, ¿Cómo estás? cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. En el día de hoy vamos a hablar sobre varios aspectos de la vida de Luis Miguel. ¿Nos podrías dar como una pequeña presentación tuya? Bueno, yo soy un joven bogotano muy animoso a aprender todos los días cosas nuevas. Estudié ciencia política y el mismo camino me llevó a entender por qué era importante pensar en el comportamiento de la sociedad y qué más que eso que estudiar la psicología. Estudié psicología y hoy en día pues me dedico a ambas carreras. Trabajo en ambas cosas, pero apasionado por la psicología clínica de sobremanera. Ok. Bueno, te vamos a hacer como una entrevista sobre lo que tú haces. Entonces comencemos con las preguntas. Ok, ok. Bueno, mira, la primera pregunta es exactamente por qué elegiste como carrera principal la psicología y no otra carrera. ¿Qué te incentivó a elegir esta carrera? Ok, pues mira, yo inicié mi carrera estudiando ciencia política. Me gustaba entender por qué se tomaban las decisiones que se tomaban y cómo pensaba la sociedad. Y en algún punto de mi carrera me di cuenta que todo ese comportamiento social pues partía del individuo. La ciencia política estudia a las masas, pues yo quería ir al individuo en particular. Había un pensum de psicología en mi universidad y decidí entrar a algunas selectivas y me enamoré porque logré entender que las decisiones que se toman a nivel general impactan en cada una de las personas. Entonces, si yo todos los días como politólogo analizaba políticas públicas y cómo los gobernantes tomaban las decisiones que tomaban, quise pensar qué había dentro de las personas, cuáles eran las necesidades reales que tenían y cómo esto se podía materializar en una política pública que cubriera a muchas más personas. Entonces siempre han ido las dos carreras de la mano. Hoy en día hago clínica, psicología, porque me parece fundamental trabajar en la salud mental de las personas. Okay. Y digamos, en toda esta época de carrera, ¿qué cambios crees que has tenido desde que iniciaste hasta pues ya que finalizaste? Todo mi estilo de vida se ha visto directamente influenciado por la psicología. Porque en primer lugar, para tu ser un buen psicólogo, has de ir a terapia. Y cuando vas a terapia, sanas heridas, cambias algunos comportamientos, empiezas a generar más empatía, te das cuenta que hay personas que la están pasando mal, empiezas a afectar a implicar en este proceso a cada una de las personas que están alrededor tuyo. Entonces, yo creo que eso ha sido integral. Estudiar psicología es algo muy, muy completo. Okay. Es decir, que tú exactamente esos propósitos que me dices de sanar, de cambiar pues digamos la forma y la tristeza que tienen las personas, ¿qué cambios crees que hace la psicología en este momento, en la vida Bueno, general? cuando una persona empieza a preocuparse por su bienestar, por su salud mental, empieza a actuar distinto. Muchas veces nuestro comportamiento se desarrolla como un piloto automático. Lo que nos dijeron nuestros papás, que usualmente pues, no han tenido un acercamiento a la salud mental y fueron criados de una manera muy estricta, muy fuerte. Entonces, venimos con una serie de creencias que nos limitan mucho lo que podemos ser y sobre todo en una cultura que es machista, que reprime mucho a las personas. Entonces creo que lo fundamental está en romper esas barreras de lo tradicional, ser diferente, crecer un poco más. Okay. Es decir, que podríamos, o sea, tú cómo te podrías diferenciar con otros psicólogos, o sea, cuál es tu estilo o tu elección en este momento. Bueno, en primer lugar yo creería que, bueno, hay muchos terapeutas muy buenos, muy chéveres. No hay un terapeuta perfecto para una persona, ¿sí? Yo creo que en el proceso de formación uno se va dando cuenta qué tipo de personas, qué tipo de pacientes le sirven a cada quien. Yo tengo una experiencia de vida, tengo un largo recorrido en terapia personal, me apasiona la academia, entonces creo que son elementos que cuando los integras te permiten hacer unas lecturas mucho más profundas de las necesidades de las personas, de qué es lo que quiere y cómo generar una estrategia para que mejore día a día. Okay. Es decir, que para ti, ¿por qué es tan importante la psicología? O sea, ¿crees que todo el mundo debería tener la psicología en su vida? Creo que todas las personas deberían ir a terapia al menos una vez en su vida,
que es abrir los ojos, es despertar, es perdonar, es dejar de cargar con cosas negativas, es tener nuevas energías en ti para vibrar distinto día a día. Creo que eso vale completamente la pena. Tú también nos nombrabas que pues eras politólogo, ¿no? Así es. ¿En qué puedes como decir que estas dos carreras estén conectadas, la de psicología y pues la otra carrera? Bien, mira, hoy en día trabajo haciendo las dos cosas. Como clínico, por una parte, tengo mis pacientes de manera privada, pero también trabajo para el gobierno a nivel distrital. Y me doy cuenta que al entender las necesidades particulares de los ciudadanos, de las personas, de mis pacientes, se puede influenciar a que en el desarrollo y construcción de las políticas públicas se tenga siempre en cuenta un enfoque integral, incluyente, ¿cierto? Porque hay muchas personas que sufren el flagelo de políticas públicas de antaño, pasadas, y te estoy hablando de poblaciones diversas, de etnias, de personas afro, ¿sí? Tener a todas esas personas presentes y en cuenta en la formulación de una política pública es fundamental, y esa es la idea, que nosotros podamos llevar la salud mental al terreno donde se toman decisiones para que afecte, para que impacte más bien a toda la población. Ok, bueno, ya seguimos con las preguntas ya interpersonales. Bueno, ya como hablando más de psicología como tal, es porque crees que algunas personas no van al psicólogo. O sea, como que no van a terapia, no creen en esto, piensan que te van a lavar la cabeza, pues es así. Es muy cierto lo que mencionas. Nosotros hacemos parte de una cultura bastante místico-religiosa y tratamos de darle explicación a lo que nos sucede a partir de lo místico, llámese la hechicería, me embrujaron, me dieron una bebida, ¿cierto? O lo religioso, el castigo divino, me porté mal, entonces Dios está obrando mal, me lo merezco. Y esas son dos cosas que nos impiden a nosotros entender que como seres humanos tenemos la capacidad de cambiar nuestra toma de decisiones, de repensar los errores que hemos cometido para no cometerlos dos veces. La gente cuando ha estado acostumbrada a eso y no conoce otra verdad más que la de su Dios o más que la de sus miedos, pues tiende a desconfiar de una disciplina, de una ciencia que llevan por mucho tiempo dedicándose al estudio de la mente humana y a saber cómo podemos disminuir el sufrimiento y el agotamiento mental en las personas. Ok, interesante, sí, es verdad. O sea, Colombia es una sociedad muy religiosa, por decirlo de alguna manera. Así ¿Y es. crees que un pilar fundamental de la sociedad podría ser ir a terapia o la psicología? Debería ser así. Y debería en la medida que sería muy oportuno que todas las personas puedan tener un momento de su vida para sanar. ¿Sí? Nosotros vamos creciendo y nos vamos acumulando de cosas. Muchas veces de pequeños no nos enseñan a sanar las heridas, no nos enseñan a conocer a nuestras emociones y acumulamos todo eso y hoy en día estallamos. Estallamos contra nuestra pareja, contra nuestros seres queridos, el estrés en nuestro trabajo nos agobia, cometemos decisiones que perjudican nuestros propósitos o simplemente no construimos propósitos porque no entendemos cuál es el curso de la vida o no nos interesa. Entonces debería ser fundamental, un pilar básico, por ejemplo en todas las aulas de Colombia tener un aula que se llamase inteligencia emocional, por ejemplo. Eso sería fabuloso, que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de conocerse a sí mismo y saber cómo actuar en adelante. Es un pilar que definitivamente debería estar inscrito en todos nosotros cuando pasamos por un aula de niños. Ok, bastante interesante lo que dices. Y pues esto me lleva a la siguiente pregunta, que sería ¿cómo crees que a raíz de esto se pueden dar como muchos casos de depresión y ansiedad como tal? Y más que todo en los jóvenes, que es lo que ahorita se ve. Definitivamente sí. Hay muchos factores. Hay muchos factores que generan depresión, un estado depresivo en una persona. El desconocimiento puede ser uno de ellos. El reprimir las emociones puede ser uno de ellos. El que como padres no sepamos cómo tratar a nuestros hijos puede ser uno de ellos. Que irresponsablemente traigamos personas a este mundo sin tener la capacidad
y la conciencia profunda de saber que tenemos que inculcarle ciertos valores para que pueda crecer y ser un agente socialmente amigable y pueda impactar positivamente a su alrededor, pero también en sí mismo, ¿sí? No podemos, no podemos seguir pensando en que las personas crezcan y no desarrollen este tipo de habilidades que permiten que la sociedad en general se fortalezca, crezca y tengamos un desarrollo completamente social de la salud mental. Ok, ahí va mi siguiente pregunta. Y para ti, ¿qué es la salud mental? Salud mental puede ser un sinónimo de bienestar, de tranquilidad con uno mismo, de aceptación, de reconocerse tal cual y como uno es y entender que está bien quizás ser diferente a los demás, que está bien no querer lo mismo que los demás, está bien decir que no, está bien sentirse triste, está bien sentirse ansioso en algunas situaciones. Eso es la salud mental, llegar a conocerse completamente y entender que esas pequeñas cosas, esos elementos que parecen pequeños, son toda la base de nuestro bienestar y de lo que somos. Ok, y pues ahí va como otra pregunta, o bueno, como lo que tú pienses, de que la salud mental es algo importante para las personas como en su día a día, o sea, como en su trabajo, tener una estabilidad de salud mental te ayuda en el trabajo, en el estudio, en las cosas que haces comúnmente. Definitivamente, mira, el manual de diagnóstico de trastornos mentales, de enfermedades mentales, nos dice lo siguiente. Una enfermedad llega a ser considerada un trastorno cuando se vuelve incapacitante en tu dimensión más cercana, llámese la dimensión laboral, académica, familiar, el plano afectivo, ¿cierto? Cuando hablamos directamente de los trastornos. Ahora bien, cuando no estamos en ese plano de las patologías, pero sí en el plano cotidiano, cuando estamos tristes, todas las personas que están alrededor de nosotros sufren un impacto de eso. Cuando tenemos rabia, es una escalada, ¿sí? Es como el padre que se desquita con sus hijos y sus hijos van al colegio y se desquitan de los menores. Hay un eco, y el eco no es solo con las malas acciones, con las buenas también. Entonces definitivamente tiene un impacto importante en cada una de las dimensiones del ser humano. Vale, gracias. Ya vamos a hablar sobre otra cosa, como otros aspectos, y es cómo llegaste a la de las redes sociales. Las redes sociales, a mí siempre me ha gustado poder comunicarle a la gente cosas, ¿sí? Y todo este tema de la salud mental ha sido en este momento más visibilizado que antes, pero cuando yo inicié habían pocas personas que lo hacían, que podían dar cuenta de por qué me siento triste, por qué me siento ansioso, qué puedo hacer. Eran pocas las herramientas. Entonces decidí abrir un canal por Instagram hace un poco más de un año donde le pueda yo contar eso a las personas, ¿cierto? Donde les pueda dar un golpe de ánimo todos los días. Cuando yo inicié, subía un post y al menos una persona me contestaba. Si tuviera 3 likes, una me contestaba y me decía, gracias, lo necesitaba escuchar hoy. Y eso me motivaba para seguirlo haciendo. Y hay publicaciones que tienen 20.000, un alcance de 20.000 vistas, y con que una sola persona le haya cambiado la perspectiva de su día, para mí ya es suficiente. La idea es seguirlo haciendo, seguirle llevando ayuda a las personas. Es muy bonito cuando la gente te responde gracias, me está pasando, cuando logras darle una respuesta al ruido que tiene en su cabeza. Y de allí pues también han salido muchos pacientes, muchos casos que he venido atendiendo, donde hemos podido darle respuesta a las personas de esas dudas, de esas incertidumbres, acompañarlos en procesos, y eso ha sido un camino muy, muy enriquecedor. Okay, es decir, ¿qué contacto tienes tú? O sea, ¿tienes un contacto directo con tus seguidores o has tenido alguna experiencia con alguno en específico? Sí, al principio no era así porque yo inicié todo este tema siendo estudiante de psicología y empecé a dar tips, recomendaciones,
y la gente me empezó a preguntar si hacía terapia. Y en ese momento yo no hacía terapia, lo que hacía era derivarlos con algunos profesores, con algunos colegas que ya se habían graduado. Y ya más adelante pude sacar un consultorio virtual y empezar a atender mis pacientes de esta manera. Me apoyo con otros colegas también, pero hemos podido cambiar del plano de lo digital a trascender en las vidas de las personas. Yo hago un ejercicio que es de meditación guiada también. Es completamente gratuito y lo hacemos cada tanto los domingos cerca al Parque Simón Bolívar. Y las personas van, expresan sus emociones, guío, oriento una meditación para la iniciación, las personas que quieren conocer cómo es este tema, y al llegar a casa al menos una siempre me escribe gracias, era lo que necesitaba, o en medio de las sesiones hay llanto, hay personas que se desahogan, entonces es la idea, poder pasar de las pantallas también a la vida de las personas. Ok, es decir, que ¿cuál sería la diferencia entre una sesión terapéutica a una sesión psicológica? Ok, ok. O sea, del plano de las redes sociales a la vida real, Sí. yo puedo subir un post dando las generalidades de la depresión, por ejemplo, pero no hay un manual que me permita identificar la depresión en todas las personas. En todas las personas surge de manera distinta. El origen, las formas en cómo se relaciona con su entorno, sus heridas de infancia, la forma en la que resuelve las situaciones complejas de su vida, en cada ser humano es distinta. Por eso es único el momento de terapia, porque es un momento donde una persona está pensando directamente en ti y en tus habilidades, en tus creencias, en tu historia de vida, ¿sí? Muchas personas googlean cada problema que tienen. Entonces les duele la cabeza, buscan en internet, les duele el estómago, buscan en internet. Internet es experto en vender miedo y la gente en comprarlo. Yo no vendo miedo. A mí no me gusta patologizar las enfermedades ni clasificar a las personas en medio de trastornos, pero sí decirles, ojo que cada historia es distinta. Entonces, déjenme conocer su historia y a partir de allí creamos un plan único, unos objetivos terapéuticos específicos para ti. Nunca nadie más los va a tener. Es un plan hecho exclusivamente para cada paciente, para cada persona. Es decir, que en tu vida cotidiana, ¿cómo podrías decir que, pues, ver a alguien en depresión y de una vez intentar ayudarla, o intentas como más bien apartarte y esperar a que la persona venga a pedirte ayuda? Depende qué tan cercana sea la persona. Si es cercana a mí y yo logro evidenciar alguna señal de alerta, sutilmente me puedo acercar y preguntarle cómo se siente, si necesita ayuda y si logra de pronto contarme un poco lo que siente. A veces solo necesitan las personas ser escuchadas, no necesitan al mago, al estratega, al terapeuta endiosado, sino una persona que los escuche con profunda honestidad y respeto. Y de eso se trata un poco el proceso que nosotros adelantamos también, de darle esa exclusividad a las personas, por ejemplo. Ok, es bastante interesante porque tú lo manejas de una manera muy personal, con cada paciente, con esto, y pues a veces eso no se ve en psicólogos. Esa es una de las grandes quejas que yo a nivel personal tengo con los modelos terapéuticos de las EPS, por ejemplo. Sí. Yo no deslegitimo el poder de transformación que puedan tener los colegas que allí trabajan. El trabajo es sagrado, pero ellos se adaptan a un modelo que es distinto quizá a sus principios. Y son terapias donde patologizan a las personas porque están obligadas en Colombia a clasificarte a ti dentro de un manual de diagnóstico. Es decir, esta persona puede llegar triste porque murió un familiar, eres depresivo, eres ansioso y depresivo, ¿cierto? Te clasifican en una lista de cosas donde no le dejan a las personas con naturalidad expresarse y sentir su tristeza. Como les decía anteriormente, a mí no me interesa patologizar a las personas ni definirlas por medio de un trastorno. En mi terapia yo no le digo a nadie, usted es depresivo, usted es ansioso, usted es de trastorno afectivo bipolar, porque eso limita a las personas. Las personas empiezan a definirse a partir del trastorno y se limitan. Eso no
no es un modelo sano para las personas. Entonces, un poco la crítica sí es ese modelo eh, que no es tan personal como el de las EPS, es tratar de darle una oportunidad a las personas de que tengan un espacio distinto, ¿cierto? Donde puedan expresar realmente cómo se sienten, donde se sientan de verdad escuchados y puedan salir un poco más tranquilos de allí. Hablamos que una persona llega a terapia porque tiene un profundo dolor y eso es una realidad. Nosotros tratamos de hacer que ese dolor vaya opacando poco a poco sin negar su existencia. Porque no le podemos decir a una persona que está triste que deje de estarlo. La tristeza es una emoción y como emoción es absolutamente necesaria en nuestra vida. La tristeza nos dice mil cosas, cosas que de pronto no deberían ir bien en nuestra vida, decisiones que hemos tomado y nos están alejando de nuestros proyectos, de nuestros propósitos y nos invita a hacer una profunda reflexión de quién somos y para dónde vamos. Por eso es fundamental sentirnos tristes a veces, o sentir miedo, sentir rabia, sentir ira, ¿cierto? Siempre sin pasar por encima de nadie. Ese es el objetivo. Tú puedes tener la emoción que quieras, pero jamás utilices una emoción para pasar por encima de una persona. Vale, muchas gracias por la entrevista y ya por último sería como que nos darías como consejo de toda esta conversación. Bueno, pues sería chévere que las personas rompieran sus miedos y se dieran la oportunidad de ir alguna vez a terapia. No necesitamos estar tristes para ir a terapia, no necesitamos tener una crisis familiar, de pareja para ir a terapia. Uno va a terapia para conocerse, para saber cómo van las cosas, para desahogarse un poco. No necesariamente llega uno en su peor estado, aunque lastimosamente así pase, porque no tenemos una cultura de la salud mental. Entonces lo que yo le digo a la gente es vayan una vez, dense el gusto de hablar un día, de estar tranquilos, adopten buenos hábitos en sus vidas, ¿sí? Alimentación, ejercicio. Hoy hay muchas formas de tener información muy sana al alcance de todos, ¿sí? Antes era costosísimo nutrirse bien, hoy en día no es así. Antes era imposible asistir a terapia. Hoy hay muchos terapeutas, muchas fundaciones con buenos precios. ¿Sí? Hay mucha información en internet que lo motiva a uno a crecer. Hay mucho material en libros que nos ayuda. Entonces ¿qué estás haciendo hoy por ti que puede hacer que tu día de mañana sea mejor? ¿Cierto? ¿Qué hoy estás haciendo que dependa exclusivamente de ti que pueda mejorar tu día de mañana? Y esas preguntas le cambian el norte y la vida de las personas, por ejemplo. Eso les diría hoy. Vale, Luis Miguel, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes. Muchas gracias por principalmente pues darnos un consejo a todas las personas, suframos o no suframos de pues alguna condición así como depresión, ansiedad o no tengamos una buena salud mental. Entonces pues te agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación, por haber aceptado responder estas preguntas y pues darle un mensaje a las personas que van a ver este video. Listo, con todo gusto. Hasta luego.